a todas y a todos nuestros espectadores. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta entrevista que tenemos en este serial de protagonistas de la ciencia política. En esta oportunidad pues tenemos el enorme placer de contar con la participación del profesor Joan Subirats, profesor español de la Universidad de Barcelona, con una muy prolija producción académica, una trayectoria académica muy interesante, no solo en España, sino en otras partes del mundo, incluido México, que también es un país que ha frecuentado. Autor de diversas obras, pero que quizás se ha especializado mucho en temas de gestión pública y políticas públicas. Sus libros son de obligada lectura para las y los jóvenes que se acercan a la ciencia política en esta área de las políticas públicas, pero además el profesor Subirats tiene en su extenso currículum un detalle que no todos los politólogos pueden presumir, que desde la academia ha transitado también hacia el ámbito de la política formal, ocupando cargos muy relevantes en Cataluña, en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual pues la visión del profesor Subirats es muy interesante. Saludo con muchísimo gusto al profesor Fernando Barrientos y reiterar la bienvenida al profesor Joan Subirats. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta entrevista, siguiendo la estructura que hemos determinado en las anteriores, con lo cual en esta primera parte abordaremos un poco sobre la historia de vida de nuestro protagonista y en ese sentido, profesor Subirats, nos interesaría mucho que nos cuente dónde nació y cómo describiría el contexto político en el cual usted creció. Sí, bueno, yo nací en el año 1951 en Barcelona, o sea, soy de origen barcelonés y siempre he vivido, excepto en algunos momentos de estancias en el extranjero, siempre en Barcelona. Y nací en plena época franquista, ¿no? O sea, de hecho, pues hasta el año 75 que muere Franco y hasta el año 77 que tenemos las primeras elecciones democráticas, después de la Guerra Civil, pues mi formación personal y política transcurre en el franquismo y yo diría de manera más explícita en el antifranquismo también, ¿no? Desde el punto de vista de expresión, digamos, de politización, ¿no? Aquello que nosotros explicamos en clase de la socialización política, en el fondo, en mi caso, pues la socialización política tuvo mucho que ver con el ambiente que se respiraba ya en esta época cuando yo empecé a ser adolescente con 17, 18 años, pues estoy hablando de las repercusiones incluso del mayo del 68 en España, ¿no? Y del movimiento que en el año 68 también en México, ¿no? Ocurrió en muchas partes del mundo, ¿no? De un proceso de politización creciente de masas de jóvenes en todas partes. Pues yo viví también esa época y por lo tanto mi formación política antes de empezar a estudiar la ciencia política era más bien de debates en clase, de debates con mis colegas en la universidad y de organización de actividades contra el régimen franquista. Esta fue realmente la historia, ¿no? Estuve incluso un par de meses en la cárcel en el año 73, ¿no? Porque en una reunión clandestina que se hizo de lo que se llamó entonces la Asamblea de Cataluña, que era una organización que agrupaba desde la democracia cristiana hasta los comunistas y también sindicatos, colegios profesionales, etcétera, en una reunión en una iglesia donde la iglesia nos albergó en aquel momento, pues la policía detectó esa reunión y nos detuvieron. Digo, no es porque éramos 113, o sea que realmente la detención fue muy masiva
y todos fuimos a la cárcel. Algunos, como yo, que era muy joven en aquel momento, porque esto era el año 73, tenía 21 años o 22 años, estuvimos muy poco tiempo porque no teníamos, digamos, antecedentes, etcétera, pero otros estuvieron pues más tiempo, 6 meses, incluso más, ¿no? Justo en el momento del final del franquismo. Estoy hablando del 73, en el 75 muere Franco, por lo tanto estamos hablando de un momento en que, digamos, por decirlo así, el ambiente de democratización era muy, muy elevado, ¿no? Por lo tanto, la presencia de la política en el sentido más genuino del término también estaba allí, ¿no? Por lo tanto, yo estudié económicas, ¿no? Me matriculé el año 69, en el curso 69, me matriculé en la Facultad de Económicas. No existía entonces ninguna otra facultad de ciencias políticas en España excepto la de Madrid. O sea, no había, de hecho, no existía una formación en ciencia política, ¿no? Lo más parecido era lo que se estudiaba en económicas, en mi caso, teoría del Estado, o en las facultades de derecho político, ¿no? Que era una mezcla de ciencia política y derecho constitucional, ¿no? Sí. Y entonces, por lo tanto, yo al entrar en la Facultad de Económicas, pues las materias durante el primer y segundo año se cursaba teoría del Estado, y allí pues me interesó muchísimo el tema porque había una combinación entre mis propios intereses personales y políticos y la formación que me proporcionaban aquella materia, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de un primer libro que estudié que me gustó mucho, de Luis Althusser, que era sobre Montesquieu, la historia, ¿no? Y me fijé especialmente en ese libro. Y profesor, usted mencionaba hace un momento que crece en ese contexto franquista, pero específicamente en el antifranquismo, y ahí yo quisiera preguntarle, pues con mucho respeto, por supuesto, si en su casa se hablaba mucho de política o no, o sea, si esta parte del antifranquismo también formaba parte del ambiente familiar o no era así, era más externo. No, en mi casa, digamos, habían participado, eran del sector, digamos, más republicano, sin ser, digamos, muy políticos, ¿no? Pero, digamos, como ambiente, ¿no? Era un ambiente más bien antifranquista, ¿no? Evidentemente, con la salvedad siempre de que niño no te metas en política porque es peligroso, ¿no? O sea, y eso era, digamos, una de las claves también importantes de... Pero sí que el ambiente que se respiraba era un ambiente, digamos, antifranquista también en mi entorno. Yo participé en el escultismo, que se llama aquí, que son los Boy Scouts, ¿no? Y también allí, digamos, ¿no? Había un ambiente, digamos, más bien vinculado con la Iglesia, porque la Iglesia tuvo un papel también importante en aquel momento, ¿no? Más bien digamos, de progresiva politización, sí. Sí, y luego también me llama mucho la atención, pues que le toca vivir siendo joven ese crucial año 1968, en donde imagino que se encontraba usted en el bachillerato, Hacia próximo a final, justo empezar. antes de entrar en la Claro. universidad, exacto. Sí. Y ahí, y usted decide estudiar económicas por las razones que nos manifiestan. No existía como tal una facultad de ciencia política o ciencias políticas, salvo en Madrid. Pero, ¿en qué momento se da esa transición de la economía como a la ciencia política más formalmente? Y en ese sentido, ¿cómo describiría ese proceso formativo ya más hacia la disciplina que pues hoy lo reconoce? Al acabar la carrera de económicas era septiembre de 1974. Me acerco a mi catedrático de Teoría del Estado de la Facultad de Económicas y le pregunto si yo puedo seguir como profesor ayudante, ¿no? Me dice que no hay plazas, etcétera. Y entonces una persona con la cual tenía vínculo político, que era Jordi Soletura, uno de los que fue el padre de la Constitución, me dice: Joan, hay, digamos, una plaza de profesor ayudante en la Facultad de Derecho, en el Departamento de Derecho Político. Y, por lo tanto, el 30 de septiembre del 74 acabo la carrera de Económicas y el 1 de octubre soy profesor ayudante de Derecho Político, o sea, sin ninguna transición, o sea, realmente fue así.
Y por lo tanto, empecé mi formación realmente al acabar la materia. Evidentemente, durante la carrera de económicas, lo que más me interesó era todo aquello vinculado a la sociedad, a la sociología, a la ciencia política, etcétera. Por lo tanto, digamos, mi formación era absolutamente, digamos, podríamos llamar episódica, y a partir del octubre del 64 es donde empiezo incluso mi tesis doctoral intenta estar a caballo de los dos temas, porque fue una tesis doctoral que acabé el año 80 y que se llamaba el control parlamentario de la empresa pública, con lo cual era una mezcla de elementos de derecho político con elementos de economía, ¿no? La leí en la Facultad de Económicas, pero tenía una fuerte componente, digamos, de carácter político ya, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, sobre todo me interesó muchísimo el tema del Parlamento. En aquel momento, o sea, mis primeros años de dedicación y de trabajo académico, mis primeras publicaciones fueron sobre todo a través del tema del Parlamento, muy influido por la teoría italiana de Bobbio y del uso alternativo del derecho, que se llamaba, ¿no? Y el papel de la centralidad del Parlamento, ¿no? Y entonces trabajé muchísimo en este tema. Y su trayectoria, insisto, es muy prolija y es reconocido porque ha cultivado unas líneas de investigación mucho en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito de las políticas públicas. ¿Nos podría decir cuáles fueron las motivaciones que usted tuvo para inclinarse más hacia esos campos? Sí, hay anécdotas en la historia o en la vida personal de alguien que son totalmente casuales en muchos casos, ¿no? Yo asistí a un congreso que es muy importante en Europa, que es el European Consortium of Political Research, ¿no? Que hace cada año organiza unas joint sessions, ¿no? Donde hay workshops de trabajo. Y yo me apunté a uno que era sobre producción legislativa y los procesos de producción legislativa con el papel de los grupos de presión, ¿no? Y en ese seminario que se hizo en Suiza, si no recuerdo mal, descubrí, digamos, los public policies, ¿no? Es decir, un par de los asistentes, Jeremy Richardson y Peter Gerlich, estaban trabajando en temas de public policies y descubrí de golpe, ¿no? Una idea, digamos, que no estaba tan clara en todo el debate de la ciencia política y del derecho político y derecho constitucional, que era qué pasaba después de que las leyes habían sido aprobadas, ¿no? Es decir, digamos, ¿qué ocurría después, ¿no? ¿Se aplicaban, no se aplicaban? ¿Quién se ocupaba de ello, ¿no? Los procesos de implementación, los procesos de elaboración, de definición del problema, de construcción de la agenda, ¿no? Una serie de términos que a mí me parecieron absolutamente, digamos, muy descriptivos de una realidad para mí desconocida, y eso fue el año 1986. Y el año 89 publiqué el primer libro de análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. O sea que realmente fue justo en ese momento, ¿no? Donde hice... luego, el profesor Vallés fundó la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y me llamó el año 86 para que me ocupara de las asignaturas totalmente nuevas que nunca se habían hecho en España de análisis de políticas públicas y gestión pública. Entonces yo me fui de mi alma mater, que era la Universidad de Barcelona, a la Universidad Autónoma con el encargo de llevar adelante estas dos materias, que eran totalmente nuevas, no había precedente. Claro, muy interesante lo que nos cuenta, profesor. Yo creo que nos da un panorama muy rico de lo que ha sido su tránsito desde la infancia prácticamente hasta que fue consolidando una trayectoria. Y pues le cedería a Fernando la voz para esta segunda sección sobre las valoraciones que usted hace de la disciplina después de esa aquilatada experiencia que tiene. Sí, bueno, sí, la verdad son interesantes los comentarios que nos hace el profesor Subirats. Y una cuestión que me resalta es
encontramos una tendencia, ¿no? Es decir, cuando se democratizan los países, pues también aparece la ciencia política, ¿no? Cuando no hay democracia, no hay ciencia política, ¿no? Y eso aparece en el caso español también, ¿no? Con lo que nos está contando. Ahora, ya tenemos un panorama de este tránsito que usted hizo de las ciencias económicas, de la teoría del derecho, hacia las políticas públicas y la ciencia política, ¿no? Desde su experiencia profesional, desde su expertise, de manera, pues quizá comparada con el pasado, pero más bien, ¿cómo valora usted actualmente a la ciencia política? Es decir, ¿cuál es el estado que usted ve de la ciencia política? Sé que es una pregunta muy general, Sí. pero debe tener No, yo una diría idea. que si examino, digamos, mi propia experiencia histórica a lo largo de todos estos años, 47 años en la universidad, realmente la ciencia política ha cambiado de estatus claramente. Es decir, digamos, es hoy, digamos, inimaginable en España discutir de temas de actualidad política sin la presencia de politólogos, ¿no? De alguna manera u otra presentes en los debates. Esto es insólito, digamos. Era insólito, quiero decir, en aquel momento donde no había esta presencia. La presencia abrumadora del derecho y de los abogados, esto creo que también en América Latina esa tradición era muy importante, era muy significativa. Los economistas empezaban a ganar peso en los años 70 y 80, pero realmente el papel de los politólogos en España y yo diría en América Latina a partir de principios del siglo XXI, ha sido muy clara, ¿no? Porque la ciencia política ha demostrado también su capacidad, digamos, de análisis, de definición de problema y también de alguna manera de prospectiva, ¿no? Y esos elementos yo creo que ahora están reconocidos, ¿no? Y en el caso concreto de mi especialidad en políticas públicas, yo me acuerdo muy claramente en el año 89 o 90 que la gente no sabía ni de qué le hablaba cuando hablábamos de políticas públicas. Y el concepto de gestión pública era absolutamente extraño en una sociedad donde el derecho administrativo y la administración pública eran los elementos centrales, ¿no? Por lo tanto, realmente el salto que ha hecho, digamos, la ciencia política desde sus múltiples vertientes, ¿no? Para adquirir un estatus, digamos, significativo, en el caso de España es muy claro y yo diría que eso es extensible también a América Latina. Ahora, en ese mismo tenor de ideas, cuando se estudia a la ciencia política y los diversos paradigmas, ¿no? En este concepto muy aceptado de Thomas Kuhn, eh, paradigmas, perspectivas, grandes corrientes teóricas, regularmente vemos, digamos, este tránsito de paradigmas o dominio de paradigmas desde la perspectiva estadounidense, ¿no? Es decir, el institucionalismo, el conductismo, la teoría de elección racional, los neoinstitucionalismos y demás. ¿Usted cuál considera que así, en general, así ha sido, así siempre ha sido la historia de la ciencia política, es decir, a través de estos paradigmas? ¿O usted considera que en realidad estos paradigmas más bien dependen de los contextos? ¿Cómo valora usted esta influencia? ¿Y a qué me refiero en específico? Usted sabe que hay una crítica que se le hace, sobre todo a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI. En Estados Unidos aparece el famoso movimiento perestroika. Sartori escribe un artículo ahí que es muy difundido, que se llama Where's Political Science Going? ¿Qué valoración hace del estado teórico paradigmático de la ciencia política en este sentido? Sí, a mí lo que no me ha interesado demasiado, digamos, la visión más introspectiva, ¿no? De la propia análisis de la ciencia política, ¿no? He estado muy implicado más bien en procesos de debate, de relación más intensa entre los análisis de carácter politológico y las aplicaciones prácticas, ¿no? Y entonces ahí es donde
mi papel, digamos, de divulgador y de consultor incluso y de analista ha sido más significativo. Entonces, he visto siempre este debate sobre paradigmas desde una cierta lejanía, ¿no? Lo que sí que me ha preocupado es el nivel muy significativo de formalización del análisis politológico en los últimos años, un poco como siguiendo los pasos de un sector de análisis económico, ¿no? En la cual la construcción de modelos, la definición de variables que puedan ser operativas y que permitan cierta capacidad, digamos, descriptiva y prescriptiva era muy significativa, ¿no? Y a mí, digamos, esto me ha preocupado menos y he tenido, digamos, menos interés en entrar en esos espacios, ¿no? En esas lógicas. Es cierto que además, digamos, desde un punto de vista más analítico, la idea del grado de objetividad que un analista político tiene en relación al objeto de análisis también es un tema que me interesa bastante. Es decir, en el fondo, creo que esa idea clásica de la ciencia, de distancia entre el científico y el analista y la realidad que analiza, cada vez deberíamos ponerlo más en cuestión, ¿no? Y aceptar esa idea más de frónesis, ¿no? De formar parte, digamos, del propio debate, ¿no? Y en este sentido, la producción de políticas públicas siempre parte de la hipótesis que el propio analista forma parte de los actores del propio proceso de políticas públicas, ¿no? Bueno, yo creo que allí, repito, mi formación más bien me ha alejado, digamos, del debate más de teoría, del debate sobre teoría política, y me he centrado más en los debates propios digamos, de los momentos de gran cambio de época que estamos viviendo también, ¿no? Que me han interesado especialmente y donde me interesaba hasta qué punto la ciencia política era capaz de seguir aportando, ¿no? Elementos de novedad y de análisis significativo, ¿no? En un momento en que el grado de incertidumbre, ¿no? La dificultad de los propios problemas, la complejidad y la situación en la que vivimos pone en cuestión análisis que sean, digamos, que tengan mucha elegancia en sus formas analíticas, pero que sean poco sustantivos desde el punto de vista de los debates contemporáneos. Y precisamente en ese sentido, entonces, ¿usted cuál considera precisamente que serían las fortalezas de la ciencia política contemporánea, pero también las debilidades y dónde debería centrarse, ¿no? Visto desde el área de su expertise, ¿no? Sí, yo creo que allí hay un tema importante, ¿no? Que sería, digamos, hasta qué punto nuestra capacidad analítica, nuestra capacidad de análisis, nuestras aportaciones son significativas en momentos como los actuales de cambio de época, ¿no? Donde el tipo de interrogantes que se plantean son interrogantes de un calado, desde mi punto de vista, desconocido, ¿no? Por ejemplo, la propia idea del Estado, ¿no? El propio debate sobre lo global y lo local, el papel de la escala, ¿no? El concepto de escala incluso a la hora de definir problemas. El tema por ejemplo, me ha interesado mucho últimamente los análisis de Polanyi de mediados del siglo XX, ¿no? El libro de la gran transformación, donde plantea de manera, a pesar de que está escrito hace 70 años, ¿no? De manera muy sugerente los procesos de mercantilización y de protección, de estatalización y al mismo tiempo de mercantilización. Y yo creo que esos elementos que tienen una fuerte componente, digamos, analítica y al mismo tiempo son capaces de incorporar elementos de debate en los momentos de gran incertidumbre contemporánea, creo que es la parte más significativa. Esto no quiere decir que no digamos, que minusvalore las aportaciones que se pueden hacer desde el punto de vista más politológico, digamos, teórico, en temas como la análisis electoral o los debates más concretos de política comparada, ¿no?
pero, digamos, me ha interesado siempre más esta parte más aplicada, digamos, ¿no? Muy bien. Juan Mario. Sí, bueno, nos acercamos ya al final. Estamos en esta sección que a otros entrevistados les hemos dicho es como la caja negra de los politólogos, ¿no? Esa cara oculta, y no por ello prohibida, ¿verdad? Sino pues todos tienen una vida privada y en la medida que esto usted no lo permita, pues quisiéramos saber algunas cuestiones. La primera que quisiéramos preguntar al profesor es, ¿cuál es el pasatiempo preferido de Joan Subirats cuando no está haciendo ciencia política? A mí de las cosas que me gustan más es o leer literatura o acudir a espectáculos culturales que en mi ciudad pues es de una gran riqueza, o viajar, ¿no? Digamos, estos son los elementos, digamos, centrales. En un momento como el actual, los cuales he cumplido 70 años y en España a los 70 años, digamos, no tienes otra opción que jubilarte, digamos. Sigo como profesor emérito, pero esa posibilidad de continuar leyendo, ampliando mi capacidad de análisis cultural. Sigo escribiendo en los periódicos, es una cosa que me apasiona también, ¿no? Es decir, mantener mi presencia en los medios de comunicación y al mismo tiempo poder seguir viajando son los elementos que forman parte, digamos, de las cosas que valoro más, ¿no? ¿Y qué tipo de literatura en ese sentido es, por ejemplo, la que más le gusta? Me interesa todo, ¿eh? Soy muy omnívoro en este sentido, ¿no? O sea, desde la pura novela hasta, por ejemplo, me ha apasionado últimamente el libro de Scarnato, que es la biografía de Mussolini, digamos, ¿no? Que lo encuentro un libro espléndido, es un libro italiano que se llama El hombre del siglo, que tiene 600 páginas y que simplemente es el primer volumen de 4 volúmenes, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una cosa monstruosa. Pero en ese libro consigue el autor relacionar muy intensamente elementos de carácter, digamos, biográfico de Mussolini con el momento de la época, ¿no? Un poco al estilo Zweig, ¿no? Stefan Zweig, ¿no? Es decir, la relación entre el momento, la persona, la biografía y el momento histórico, ¿no? De esos años 20 de entreguerras, ¿no? Espectacular el libro, ¿no? Esto son el tipo de cosas que me gustan, sí. ¿Y alguna práctica de deporte, alguna afición por algún deporte, algún equipo? Bueno, sí, claro, soy del Barça por definición, digamos. O sea, cuando la gente dice, ¿cómo es que eres del Barça? Digo, yo no lo escogí, nací del Barça. O sea, no, digamos, simplemente mi familia del Barça y yo no tuve ninguna otra opción que ser hincha del Barcelona, ¿no? Y por lo tanto, sí, voy al estadio y voy a ver el fútbol y tal. Lo practicaba de joven, ¿no? Teníamos un equipo de fútbol de la Facultad de Derecho, precisamente, de profesores de Derecho, que teníamos una liga universitaria que jugábamos a fútbol con otros compañeros de otras facultades, ¿no? Pero ¿Y qué esto posición de esto jugaba hace usted? años ya. ¿Qué posición jugaba usted? Defensa central. Ah, muy bien, o sea, fuerte, recio. Como Piqué, digamos, más o menos como Piqué. Fernando. Sí, bueno, me voy a adelantar un poco para tener dos cuestiones. El cine, ¿qué tal? ¿Cuál es su perspectiva sobre el cine? Sí, el cine me apasiona. Desde muy joven era un apasionado del cine y sigo siéndolo. Y en ese sentido también soy muy omnívoro, es decir, no tengo un especial interés por algún tipo de cine. Me gusta el cine de calidad y voy muy asiduamente al cine, ¿no? Incluso a pesar de que ahora a través de las series y digamos de las grandes cadenas, ¿no? Puedes estar en casa viendo cine. Creo que es incomparable ir al cine a la gran pantalla y tal, y sigo viendo, ¿no? Entonces, bueno, hay películas históricas que me han interesado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, West Side Story, que fue una película que cuando era muy joven, cuando la hicieron, la encontré espectacular, y ahora se está anunciando que va a haber una nueva versión de West Side Story, ¿no?
pero en los 2001, por ejemplo, todo el cine de Kubrick lo encuentro excepcional. Es decir, en este sentido podríamos estar... hay películas históricas que aún las hago en clase. Por ejemplo, La batalla de Argel, de Pontecorvo, creo que es una película extraordinaria. Las películas de Ken Loach para análisis del welfare state y de los problemas de welfare state creo que son espectaculares. O sea que hay realmente la relación entre cine y política, que es una cosa que también a mi amigo Manuel Alcántara le interesa. Yo también creo que es un elemento formativo muy interesante, ¿no? Y ahora que al inicio nos hablaba de cómo se acercó usted a la ciencia política, ¿no? Con esa invitación. A lo largo de su vida seguramente, bueno, ha conocido a muchas personas, pero ¿a quién considera o a quiénes considera usted que lo han marcado profesional y en su desarrollo personal como mentor o mentora? Tuve dos grandes encuentros para mí importantes porque los conocí personalmente y me marcaron mucho. Uno fue Norberto Bobbio. Yo soy muy italianófilo en mi formación. Y el otro fue Charles Lindblom, ¿no? Al cual invité en Barcelona el año 89 cuando estábamos creando un máster, que era la primera vez que se hacía en España, el máster de gestión pública, y lo invitamos a él para que hiciera un poco la charla, digamos, inaugural, etcétera. Y son dos referentes que continúan siendo claves para mí en mi universo, digamos, ¿no? De ideas en ciencia política. Excelente. Juan Mario. Sí, y por último, profesor, dos cosas quisiéramos saber de usted, distrayendo su tiempo. Si usted tuviera que elegir un lugar en el que guarde especiales recuerdos profesionales, personales, ¿con qué lugar se quedaría? Y por último, ¿qué dato curioso de la vida de Joan Subirats pocas personas saben y usted quiere compartir? Sobre el primer punto, seguramente escogería Italia, y en Italia seguramente escogería Italia, y seguramente en Italia escogería Roma. Bueno, por esa razón, por esa trayectoria histórica que estaba comentando. Y sobre algún detalle que la gente no conozca de mí, he contado muy pocas veces lo de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y hoy lo he querido compartir con ustedes porque para mí nunca ha sido tampoco un tema, no, fue un tema importante en aquel momento, pero tampoco ha sido especialmente significativo y no lo recuerdo como algo dramático, porque tuve la suerte de entrar con mucha gente, de que hubiera un nivel de solidaridad muy alto. Es una cosa. Y la otra cosa que quizá la gente no conoce también es que durante una época, mi época al inicio de la universidad, cuando tenía más tiempo, por así decirlo, me dediqué a hacer de guía turístico durante los veranos, y mi especialidad en aquel momento era China, pero claro, era la China del año 79, o sea que realmente muy distinta a la actual, ¿no? Y tuve la ocasión de viajar muy seguido durante 3 o 4 años a China y ver la transformación que estaba iniciándose en aquel momento con Deng Xiaoping y los cambios que hubo en China en aquel momento. Qué Interesantísimo. Sí, pues de verdad le agradecemos muchísimo el tiempo que se ha dado para esta entrevista. Estamos muy contentos de su participación en este proyecto y pues en breve saldrá publicada y pues por supuesto nosotros retomaremos lo más importante de esta charla muy fructífera para el proyecto que estamos llevando a cabo. Fernando. No, Les pues muchísimas agradezco. gracias, profesor Subirats. Un gusto conocerlo, escucharlo, y la verdad es que es muy interesante sus comentarios, aportaciones, y muchísimas gracias pues por abrirnos este espacio de una parte de su vida privada, ¿no? Para Muy bien. nosotros y para quienes nos siguen en este proyecto. Gracias, Fernando, y gracias, Juan, por su amabilidad. Muchas gracias. Un gusto y pues los invitamos a seguir nuestras próximas entrevistas en las próximas semanas. Un gusto, hasta luego.